Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema de gran interés para todo el país, principalmente para aquellas personas que tienen a su cargo el cuidado y educación de nuestras niñas, niños y adolescentes, quienes están siendo cada vez más víctimas de lo que se ha denominado la violencia digital. De todos y todas es sabido que nuestras niñas, niños y adolescentes tienen acceso a las tecnologías y a los dispositivos móviles, principalmente los celulares, desde edades cada vez más tempranas. Y esto, en lugar de coadyuvar en la experiencia educativa, lo que ha hecho es exponer a esta población a diferentes manifestaciones de la que se llama hoy violencia digital. Algo que nos debe llamar la atención, pues, para tomar las medidas que correspondan en la familia, en los centros educativos, en el país en general, para proteger a estas nuevas generaciones de estas nuevas formas de violencia. Para hablar de ello nos acompaña en esta oportunidad Fanela Justi Minotre, quien es la directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional, el IEM. Muchas gracias por estar con nosotros, Fanela, aquí en Una Mirada. Muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir con ustedes. También nos acompaña Larisa Arroyo Navarrete, quien también es académica del IEM de la Universidad Nacional. Bienvenida. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Además está con nosotros Marcela Herrera Solano, de la Fundación Pan y Amor, que también, pues, durante muchísimos años se ha dedicado a trabajar estos temas de prevención de las diferentes formas de la violencia en la niñez y la adolescencia. Gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta el día de hoy. Pues sí, todo tiene un lado bueno y un lado malo y otro no tan amable. Las nuevas tecnologías han traído muchas cosas buenas a la sociedad, no obstante, pues también las diferentes manifestaciones de la violencia se ha colado por ahí. Y pues en el tema que nos interesa hoy, afecta actualmente estas manifestaciones de violencia a nuestras niñas, niños y adolescentes. Hablemos un poco del contexto de esta situación. ¿Qué tanto acceso tienen hoy las personas menores de edad a estos dispositivos móviles y a la tecnología en general? ¿Y qué tanto está impactando en su formación como personas? Bueno, primero es importante reconocer que la violencia digital es una forma de violencia novedosa que surge con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Aproximadamente hace 2 décadas, con el desarrollo de las tecnologías, la población adolescente y joven tiene un mayor acceso a estas tecnologías, y esta situación se profundiza con la pandemia, ¿verdad? O sea, hay un mayor acceso a dispositivos digitales, pero además es importante tomar en cuenta que las nuevas generaciones son las conocidas como los y las nativas digitales. Sí. ¿Verdad? Que nacen con el desarrollo de estas tecnologías y que tienen acceso más fácilmente a dispositivos digitales. Esa es una de las razones que hay que tomar en cuenta de la importancia de por qué hablar sobre violencia digital. Otra razón de importancia es el lugar que ocupa la tecnología en esta población, porque muchas de las formas de comunicación y de socialización de estas generaciones pasa por las tecnologías, ¿verdad? Esto lleva, o sea, este surgimiento y este desarrollo de las tecnologías lleva a un reordenamiento de las relaciones sociales y de cómo socializamos. Y además es importante tomar en cuenta que la violencia de pareja inicia en las relaciones o en las etapas más tempranas, entre estas la adolescencia, y que muchas de estas formas de violencia se van intensificando y aumentando con el tiempo hasta llegar hasta situaciones extremas de violencia. Hay diferentes riesgos que hay en
en las redes sociales. O sea, así como traen beneficios las tecnologías, también traen situaciones de mucho riesgo que las personas adolescentes y jóvenes no están logrando identificar porque no hay una educación con respecto a la tecnología, pero también hay muchos mitos relacionados con el amor romántico que justifica muchas de las manifestaciones de violencia digital, principalmente conductas de control, celos, conductas de posesión, muchos actos de violencia se justifican por el tener o por la idea de que un otro tiene que venir a protegernos y a cuidarnos. Entonces se ha dado mucho la utilización, por ejemplo, de aplicaciones para controlar la ubicación de las parejas. Sí, precisamente eso quería ahondar un poco. ¿Qué entendemos por violencia digital y cómo se está manifestando actualmente? Oh, wow. Me tocó una pregunta bastante compleja, particularmente porque estamos en un momento en donde el acceso a la tecnología es no solo cotidiano, sino es en cada segundo prácticamente de nuestras vidas, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, el uso de mapas con Waze, el uso de buscar aplicaciones para a qué restaurante ir, el poder socializar, ¿verdad? Románticamente, Facebook, o sea, las noticias ya la gente las está consumiendo a través de, digamos, en línea. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque creo que de alguna manera lo que nos está pasando, ahora que usted me preguntaba sobre el tema de cómo definimos violencia cibernética, estamos teniendo un marco normativo muy claro, no necesariamente se implementa, pero al menos el marco normativo es claro, para saber qué es violencia, por ejemplo, basada en género o violencia en contra de personas menores de edad, pero sobrevive la idea de que el mundo cibernético es como aparte, como que no pasa lo mismo, cuando en realidad estamos teniendo realidades paralelas, pero la normativa, por así decirlo, del mundo físico, no quiero decir real porque en realidad también es real el mundo cibernético, ahí no hay una regulación tan expresa, con el agravante, diría yo, de que una cosa es la normativa nacional, por así decirlo, y otra que es como una normativa no supletoria, sino casi que paralela, que deriva de las grandes aplicaciones, pensemos en Facebook, pensemos en Instagram, pensemos en TikTok, que son las que determinan qué está bien y qué está mal, qué es violencia y que no necesariamente coincide con la normativa del país. Entonces, por eso decía que era como una pregunta compleja en ese sentido, ¿verdad? En donde son como universos paralelos. Es como un universo paralelo, pero no tiene, digamos, de nuevo, no debería escaparse a la normativa, digamos, del mundo físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente, sobre todo después de pandemia, la interacción social se trasladó prácticamente que totalmente, ¿verdad?, a la parte cibernética. Y no hemos regresado, por así decirlo, a pesar de que ya han pasado varios años desde la pandemia. Entonces, nos encontramos a que la violencia que se daba en el mundo físico se traslada en el mundo cibernético, pero en el mundo físico podemos tener algunos mecanismos que no tenemos implementados en el mundo cibernético. Y ahí es donde definitivamente nos topamos con un problema que no hemos sabido atender de la mejor manera. Y precisamente, además de la motivación evidente que este tema, también nosotras decidimos realizar este programa en el marco de los resultados de la segunda encuesta nacional Niñez y Adolescencia y Tecnologías Digitales Costa Rica 2023 Global Kids Online, y otro estudio también denominado Tecnologías y Violencia de Género en las Relaciones de Pareja de Adolescentes. Al respecto, conversamos con Óscar Valverde, presidente ejecutivo de la Fundación Pan y Amor, quien comentó a Una Mirada los resultados más importantes de este estudio Kids Online, donde se encontró que padres, madres y de familia y otros encargados, al igual que las personas menores, no cuentan precisamente como con esa claridad de qué es lo que está bien, mal o regular en el tema de la forma en que la gente se está comunicando a través de las nuevas tecnologías. Los chicos y las chicas han demostrado tener
habilidades, digamos, algunas habilidades, y lo que nos dimos cuenta es que las personas encargadas de ellos tienen o las mismas habilidades o menos habilidades que las personas menores de edad. Y eso es un desafío para nosotros, digamos, porque ¿cómo acompañan papás y mamás a los chicos si tienen menos habilidades que los chicos en el mundo digital? Eso es algo que tenemos que trabajar y sin duda es un desafío que nosotros como Fundación Pariamor asumimos en ese trabajo que desarrollamos, digamos, que tratamos de desarrollar para fortalecer capacidades en las personas cuidadoras. Los chicos y las chicas viven situaciones de riesgo, ¿verdad? Y eso es importante no perderlo de vista, porque así como tienen, digamos, oportunidades, pues obviamente también tienen situaciones que viven que son complicadas. Por ejemplo, pudimos sondear un poquito si ellos, por ejemplo, han recibido imágenes de contenido sexual, ¿okay? A través de Internet, y 12 chicos y chicas de cada 100 han recibido estos mensajes, ¿okay? Más o menos el 30% de ese porcentaje, digamos que es 12% más o menos de cada 100, dice que se siente mal, y quien se siente más mal generalmente son las mujeres. Es importante decir además que de ese porcentaje, de ese 12% que ha recibido contenido sexual por Internet, lo ha recibido en más o menos en la mitad de personas que eran más o menos de su edad, pero más o menos el 40% de personas que eran mayores de edad. O sea que ellos, los chicos y las chicas, reconocen que la persona a quien les envió ese contenido era mayor de edad. Y aquí estamos frente a una situación delicada, porque son chicos y chicas que están siendo contactados por personas adultas. Por eso nosotros hablamos del peligro del abuso sexual en línea o de la explotación sexual en línea. De esta manera, cuando pensamos en cuáles son los desafíos que Pariamor asume, bueno, es que estos datos nos muestran efectivamente que tenemos que incorporar dentro de todas nuestras estrategias educativas todas las tecnologías de información y comunicación, porque es a través de lo cual los chicos y las chicas se manifiestan. Más bien es usarlo como un vehículo para la educación, para la prevención. Que tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento de capacidades de personas con rol de cuidado para acompañar a los chicos y las chicas en el uso de tecnologías. Tenemos que trabajar en el fortalecimiento de capacidades de los chicos y las chicas para aprovechar al máximo las oportunidades que las tecnologías le ofrecen y además saber identificar los riesgos que enfrenta y cómo reaccionar frente a ellos, que de eso podríamos hablar también, es decir, conocer los mecanismos de denuncia, qué hacen si reciben contenido de alguien que no han pedido, que no conocen, qué amigos aceptan y qué amigos no aceptan, ese tipo de habilidades que son habilidades para la autoprotección, ¿verdad? Para la protección propia o la protección de pares incluso, o cómo reaccionan frente a situaciones, cómo denuncian, son cosas que tenemos que seguir acompañando en los chicos y en las chicas. Marcela, leyendo los resultados de este estudio Kids Online, le queda a uno como ese sinsabor de que nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿verdad?, entraron de golpe en este mundo, ¿verdad?, de las nuevas tecnologías y demás, y los dispositivos móviles y demás, sin un escudo de protección. Y la misma sociedad, ¿verdad?, donde todo esto se está dando, y en la familia y en los centros educativos, no se cuenta con la información suficiente para brindar algún tipo de contención que les proteja. ¿Es así? Sí, desafortunadamente, como comentaban ahora, tenemos este concepto o preconcepto de que son nativas o nativos digitales y que por ende tienen una gran facilidad, ¿verdad? Y siempre escuchamos este concepto de que vienen con un chip incorporado. Y no es cierto, o sea, tienen una gran habilidad para desarrollar destrezas y poder utilizar la tecnología de información y comunicación. Pero eso no quiere decir que las chicas y los chicos tienen la habilidad para discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en Internet. O sea, el hecho de que puedan descargar un app no quiere decir que ellos sepan si el contenido de ese app es apto para su edad o si les puede ayudar en su desarrollo cognitivo o no. Para eso estamos las personas con roles de cuidado de acompañamiento. El problema es que a veces le tenemos miedo a las tecnologías, las personas adultas también. Entonces tenemos como esas dos poblaciones ahí en conflicto, ¿verdad? Y asumimos de que, bueno, ellos lo saben, son muy hábiles, no necesitan mi ayuda ni mi acompañamiento. Cuidado, y les estamos más bien recargando una responsabilidad que no les corresponde, porque vemos a las personas adultas que
obtienen un dispositivo y es, vení, ayúdame a descargar el app, vení, ayúdame a configurar este dispositivo. Es que mira, yo de esto no sé nada, el que me ayuda es fulanito o menganito, ¿verdad? Y les estamos dando una responsabilidad que no les corresponde. Y por otro lado, también asumimos que para poder guiarlos y acompañarlos tenemos casi que tener un doctorado en algún tema tecnológico. Y no es así, lo único que necesitamos es tener una amplia escucha, saber qué les gusta, qué es lo que están haciendo en Internet, empezar a incorporar estas preguntas de cómo te fue en Internet, ¿verdad? Así como les preguntamos cómo te fue en la escuela, cómo te fue en el cole, cómo te fue en Internet, porque les están pasando muchas cosas de las que nosotros desconocemos y asumimos que es porque están encerrados en su habitación con la puerta cerrada, están súper seguros, porque no están corriendo en la calle, porque están corriendo ningún riesgo, ¿verdad? Encerrados en la casa. Y esa es la parte que nosotros tenemos que cambiar, el empezar a escucharlos, ver qué es lo que están haciendo y aprender cuáles son los riesgos que corren las chicas y los chicos al tener acceso a un dispositivo con conexión a Internet sin ningún tipo de supervisión por parte de nosotras las personas adultas. Sí, es que tal vez lo que a una más le preocupa cuando lee, ¿verdad? Solo estos 2 estudios, ya yo me quedé preocupada, y eso que ya mis hijos e hijas ya son grandes. Una se pregunta, bueno, entonces ahora resulta que nuestros niños y niñas se exponen a las tecnologías desde edades cada vez más tempranas y no obstante no cuentan con esas herramientas para poder enfrentar esto, porque de un barrido que hace uno de la información, en todas partes, ¿verdad? En dos estudios se encuentra con que estas personas manifiestan, cuando les preguntan, ¿y cómo te sentiste? La mayoría dicen haberse sentido mal. Pero sentirme mal significa que sé qué hacer ante esta violencia, ¿o no? No, desafortunadamente no saben qué hacer. De hecho, parte de lo que dicen los estudios también es que no saben a quién recurrir. Ajá. Les da pena y temor porque si yo comento lo que me está pasando, corro el riesgo de que decomisan el dispositivo, ¿verdad? Primero, la encuesta nos dice que les estamos dando, comparado al 2018, que fue la primera encuesta, les damos el dispositivo a los 10 años. Ahora en el 2023 se lo estamos bajando ahora a los 9 años de edad. Y uno ve bebés con dispositivo en la calle. Estamos hablando que es una población pequeña, digamos, la que fue encuestada, ¿verdad? No estamos hablando de que es toda la población, porque vemos chicos hasta de 4 o 5 años con su propio dispositivo, con conexión a Internet ilimitada y sin ningún tipo de acompañamiento, ¿verdad? Que eso a mí me alarma mucho porque una chica o un chico de 4 o 5 años no sabe qué hacer con Internet ilimitado, ¿verdad? Pero bueno, asumiendo que estamos hablando de chicos de 9 a 17 años, que fueron los que nos estamos enfocando en esta encuesta, se los estamos dando ahora a los 9 años de edad. De estas chicas y chicos, 9 de cada 100 dicen haber recibido, por ejemplo, contenido íntimo de algún tipo en algún momento, y 4 ha dicho haberse sentido incómodo y haberlo recibido por parte de una persona adulta. O sea, que no es solamente entre pares que se lo están compartiendo, que estamos siendo conscientes de que hay una práctica que se llama sexting, que se intercambian contenido íntimo entre pares, ¿verdad? Como parte, digamos, de su nueva forma de intercambio de conocimiento de su sexualidad. Pero en este caso hablamos de que 4 de cada 100 de estas chicas o chicos lo recibió de una persona adulta, que esto cae en un delito, ¿verdad? Pero que además se sintieron mal de recibirlo, especialmente las mujeres. Sí. ¿A quién buscamos? ¿A quién le pedimos ayuda? Sí. Si en la casa tampoco sabemos a quién acudir, ¿verdad? Sí, ambas investigaciones le dejan a uno ese sinsabor. ¿Qué están recibiendo nuestros niños, niñas y adolescentes? Cuentan con las herramientas para enfrentar este tipo de violencia digital y saben a quién recurrir. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya regresamos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de cómo la violencia digital está afectando a nuestras niñas, niños y adolescentes. Una situación grave que realmente está impactando más de lo que nos imaginamos. Así lo demostró, como vimos en el bloque anterior, este estudio de Global Kids Online 2023 y también
el estudio Tecnologías y Violencia de Género en las relaciones de pareja y de adolescentes que realizó la Universidad Nacional con el MEP, en la Universidad Nacional, el caso del IEM. Académicas del IEM de la Universidad Nacional nos van a explicar a continuación las motivaciones que impulsaron este estudio, en el que se demuestra los resultados de cómo la violencia digital se está colando en las relaciones de pareja de las personas adolescentes. Veamos. Bueno, esta investigación fue muy importante porque establecimos un convenio con el Ministerio de Educación Pública para tener acceso a un colegio de zona urbana y uno de rural y poder abordar el tema de cómo las personas adolescentes están utilizando la tecnología cuando establecen relaciones de pareja. Entonces, bueno, esta temática es de mucha relevancia en la actualidad porque sabemos que la tecnología pues es algo del día a día, ¿verdad?, de la cotidianidad. Y las personas adolescentes pues la están utilizando por haber crecido en esta era digital, pues para socializar, para relacionarse afectivamente. Entonces es de mucha importancia ver en qué medida se están reproduciendo formas de violencia por medio del uso de la tecnología. Bueno, realmente tiene muchos resultados, pero uno es que la población joven logra identificar que la tecnología es una estrategia para ejercer violencia, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, al menos alrededor del 90%, logran identificar que se utiliza para ejercer violencia. Dentro de las razones o una de las situaciones que más salió, también es el tema de humillar por medio de imágenes como memes o stickers, también el tema de controlar por medio, digamos, de los celos en redes sociales, de estar identificando quién sigue a la persona o quién le da me gusta, también para compartir contenido íntimo, entre otras. Pero también logramos identificar otras situaciones en donde tanto hombres como mujeres ejercen violencia por medio de la tecnología. En el caso de las mujeres pudimos ver que lo ejercen más para el tema de controlar, ¿verdad?, de estar ahí, digamos, viendo qué hace mi pareja. En el caso de los hombres lo utilizan más para lo que ellos mencionan como quemar, ¿verdad?, que es compartir imágenes de contenido íntimo, contenido sexual, sin la autorización de las personas, de la persona que está implicada en esa imagen. Pudimos ver también que hay varias consecuencias que también difieren tanto en hombres como en mujeres. En el caso de los hombres, lo que ellos mencionan es que no tiene mayores consecuencias, ¿verdad?, que es algo que se olvida rápido. Sin embargo, en el caso de las mujeres sí tiene consecuencias a mediano y largo plazo. Entonces hablamos de afectar su autoestima, de generar vergüenza, inseguridad y que muchas de esas incluso entran en depresión, en ansiedad y situaciones de suicidio. Tenemos entonces que, además de esta violencia digital que se está viviendo en centros educativos, entre nuestras niñas y adolescentes, en sus diferentes formas de relacionarse también, en sus comunidades, en sus grupos de amistades, incluso en el ambiente familiar, también se está colando en las relaciones de pareja. Sí, un aspecto importante es que en Costa Rica hay pocas investigaciones con respecto a la violencia digital en el contexto de las relaciones de pareja. Principalmente las investigaciones se han dado en otros países, principalmente a nivel de España. Y es una problemática que se ha mantenido en el ámbito de lo privado. Muchas de las manifestaciones de violencia de género y en este caso violencia de género digital pasan de manera natural, o sea, se han normalizado muchas de ellas, entonces cuesta mucho poder identificarlas, ¿verdad? El estudio que hicimos, en este estudio, por ejemplo, se encuentra una prevalencia bastante alta, cerca del 43%, que responden a haber enfrentado o conocido una situación de violencia digital. Cuando se les pregunta más bien cuando se le presentan una serie de situaciones que describen una situación de violencia digital en el contexto de la relación de pareja, esa prevalencia tiende a aumentar significativamente, ¿verdad? Hablamos de un 85% en zona urbana y de un 90% en zona rural. Aquí lo importante de este dato es que las y los adolescentes están
pudiendo identificar, tienen la capacidad de identificar las situaciones de violencia digital, pero además lo que vemos es que este problema está muy frecuente en la vida de las personas jóvenes. O sea, sí pueden identificarlas, pero ¿tienen las herramientas para enfrentarlas o no? Bueno, no hay una educación con respecto a los riesgos que hay en el espacio virtual, ¿verdad? Y como veíamos también hay una cuestión intergeneracional que vulnerabiliza más a esta población, y también no conocen los riesgos a los que se pueden exponer. Por ejemplo, uno de los resultados que sale en este estudio es el uso de estas aplicaciones para visita, para citas, ¿verdad? Hablamos de que, por ejemplo, en la zona urbana, digamos, personas de 13 años ya están utilizando estas aplicaciones, y en la zona rural personas de 16 años hacen uso de estas aplicaciones. ¿Esto qué indica? De que hay un gran riesgo de que puedan entrar en relaciones de pareja con personas adultas y caer en una relación impropia o ilegal. ¿Cuáles han sido las principales manifestaciones de violencia digital que se pudieron determinar a través de los 2 estudios de los que hemos conversado? Bueno, yo pienso que el grooming es uno de los principales. Como decía ahora, por ejemplo, la encuesta de Kids Online nos dice que 13 de cada 100 personas adolescentes dicen haber tenido contacto con personas desconocidas, y 5 de esos 100 accedieron a ir a conocer a una de estas personas, ¿verdad? Ese número a mí me impactó sobremanera. Y 1 de cada estas 100 dice haber tenido una experiencia negativa, ¿verdad? No nos explican exactamente cuál es la experiencia negativa, pero es un riesgo muy alto que se corre. Y pensemos en lo que hablábamos ahora al principio. Para las chicas y los chicos, el tener un número amplio en sus redes sociales es importante. Es la nueva manera de comunicarse, la nueva manera de establecer contactos, de establecer amistades. Entonces, el hecho de conocer a personas por este medio es su forma natural. Entonces, sí hay que tratar de tener conversaciones con ellas y con ellos de que si lo van a hacer, o sea, que busquemos una manera segura de hacerlo, que si van a conocer a alguien, que tienen que conversarlo con una persona adulta de confianza, que tienen que estar en un lugar público, que tienen que ir acompañados por alguien más, porque se exponen a una situación de riesgo muy, muy alta, ¿verdad? Esta situación negativa, aunque sea una, debería de ser 0. Es que donde decimos, bueno, es una, no, es que debería de ser 0. Ninguna chica o chico debería estar expuesto a una situación de estas, porque no sabemos lo que puede pasar. Entonces, este tipo de situaciones, por ejemplo, no deberían de suceder. Nosotros tendríamos que tener el derecho de poder navegar en Internet sin sentirnos violentados o acosados de ninguna manera, sin recibir ningún tipo de contenido íntimo, sin sentirnos tampoco violentados, porque muchas personas, por ejemplo, chicas o chicos, nos dicen que se han sentido humillados, por ejemplo, por su apariencia física, por algún tipo de creencia, por el lugar donde viven, por su condición socioeconómica. Entonces, no debería de existir ninguna de estas situaciones. Y creo que esas son manifestaciones de violencia que desafortunadamente vamos normalizando, y las chicas y los chicos ni siquiera lo ven como una forma de violencia. Muchas veces cuando vamos a los centros educativos a hablar con ellos y les hablamos, por ejemplo, de que un sticker, un meme, son manifestaciones de violencia y que inclusive podríamos denunciarlos, todos nos vuelven a ver como diciendo, ¿de qué me están hablando? ¿Verdad? Es una práctica tan común y tan normal. El hecho que hablaban ahora, el de que me pidan la ubicación, lo vemos como un acto romántico, no lo estamos viendo como una situación de una manifestación de violencia, como que me está violentando como mujer. O sea, son tantas prácticas las que hemos ido viendo de forma normal, que es lo que tenemos que tratar de concientizar con estas personas menores de edad y decirles que lo que nos hace sentir incómodos, lo que nos molesta, lo que nos choca, está mal, y que no importa que sea en el mundo virtual, no tenemos por qué recibirlas, ni tenemos por qué aceptarlas, y que podemos cambiarlas y mejorarlas, e inclusive que cuando son en forma ya consecutiva o que ya nos está agrediendo demasiado, podemos denunciarlas también, que no debemos quedarnos callados nunca. Eso es parte importante. Sí, aquí lo importante es tener claro que estas manifestaciones de violencia, como conversábamos ahora antes del bloque, lo que ha hecho es trasladar
La violencia que ya de por sí hemos experimentado niñas, niños, adolescentes, mujeres, por nuestra condición de género, a lo largo de la historia lo ha trasladado al mundo digital. Tal vez la diferencia está, y me perdonan si peco de inocente, en que tendemos a creer que la caja negra, como le llaman al celular, estamos seguros de que no va a pasar más allá. Y no es así. Evidentemente, estos 2 estudios, como ustedes dicen, son solo 2, y fue una muestra más pequeña, pero hay una tendencia, hay una evidencia, y es claro que las situaciones se están dando, y además, que es tal vez, como usted lo menciona, lo reafirmo, lo más preocupante es que niñas, niños y adolescentes de ambos reconocen que se sienten mal y no necesariamente saben qué hacer al respecto. ¿No es así, Larisa? Bueno, ahí hay 2 cosas. Efectivamente, pueden identificar que se sienten mal, pueden identificar que hay algo mal, pero no significa que, como en el mundo físico, no se haya naturalizado ese tipo de violencia, ¿verdad? Entonces, aquí nos enfrentamos ante varias problemáticas. Primero, la naturalización. Es lo más normal recibir un meme que sea violento, o recibir un mensaje que sea violento. Pensar, por ejemplo, incluso en lo que significa el tema del derecho al olvido. Lo que yo pongo en internet se queda ahí por siempre y jamás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, incluso pensemos en lo que puede significar subir una foto siendo, no sé, una niña de 12 años, etcétera, ¿verdad? Y aquí hay algo que yo sí quisiera como enfatizar muchísimo, y tiene que ver con hay una doble protección, una protección especial jurídica hacia las mujeres y hacia las personas menores de edad, dentro de lo cual debería reconocerse, o está reconocido, solo que no se implementa, el derecho a vivir libres de violencia. Y si no, ni siquiera hemos podido asegurar el derecho a vivir libres de violencia en la cotidianidad física, muchísimo menos lo vamos a vivir, digamos, en el mundo cibernético, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que de aquí realmente habría como que enfatizar en que el deber de prevención, ¿verdad?, no se está cumpliendo a nivel estatal, que tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, lo hablábamos fuera de cámara, el tema de la preparación de las personas docentes, particularmente de primaria y de secundaria, en temas de tecnología y en temas de violencia, particularmente de violencia basada en género. ¿Qué formación están teniendo? Porque ¿cómo podemos esperar que, digamos, las 2 poblaciones que suelen proteger a las personas menores de edad, que son la familia, padre y madre, usualmente, ¿verdad?, o las personas docentes, no tienen las herramientas para defenderles? ¿Cómo qué podemos hacer? Entonces ahí es donde viene la responsabilidad del Estado de decir, bueno, yo tengo que hacer algo para que estas 2 poblaciones, que son las principales responsables, digamos, de manera cotidiana, puedan realmente asumir ese deber de protección. Mientras no tengamos eso, difícilmente podemos, o más bien sería un error, darle la responsabilidad a las personas menores de edad en que sepan identificar qué es y que sepan cómo denunciarlo, cuando ni siquiera las personas que podrían ayudarles tienen conocimiento de cómo hacerlo, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Y pues con la información que tenemos todavía igualmente preocupante el tema de estas manifestaciones de violencia que se dan en las relaciones de pareja, que se están considerando normales. Sí, en el caso del contexto de relaciones de pareja, la principal manifestación a la que aluden las personas que se consultaron es el compartir material íntimo o sexual en redes sociales, ¿verdad? Esa es la primera manifestación. Luego hablan de celos a partir de las publicaciones que se comparten, luego publicaciones con contenido ofensivo, humillante, donde utilizan aplicaciones para alterar fotografías, hacer memes, ¿verdad? El interés principal es, igual que en la violencia de género fuera de línea, es humillar, dominar, denigrar a la persona, pero también ahí tiene el componente de género, que es aleccionar
a las mujeres, ¿verdad? Y bueno, y otra manifestación de violencia que es el envío de mensajes o llamadas para controlar. Aquí es importante señalar que estas manifestaciones se dan principalmente en relaciones heterosexuales, de hombres hacia mujeres, y también se reciben, se presentan situaciones de violencia de mujeres a hombres, solo que hay una diferencia en cuáles son esas manifestaciones. Por ejemplo, los hombres tienden a utilizar más el compartir imágenes con contenido sexual, ¿verdad? Que es el sexting. Y en el caso de las mujeres recurren a conductas más de perseguir, de acosar o de celar a su pareja. Y reitero, el riesgo ese de que se considere normal, ¿verdad? Porque lo he visto, no sé, porque en las mismas redes sociales, ¿verdad? Gente famosa le pasan esas cosas y eso es normal que pase, cuando no es así. Sí, hay un riesgo de que, bueno, es que es un problema también cultural, ¿verdad? Hay una estructura patriarcal que naturaliza las violencias, y que toda esta estructura patriarcal y todos los estereotipos y mandatos de género que existen se trasladan al espacio virtual, y es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De cómo el espacio offline con el online se comunican, porque es la misma estructura de poder la que se comparte, y lo que va a hacer la diferencia es simplemente que en la violencia digital se utiliza un dispositivo para el ejercicio de la violencia, pero ambas comparten la misma estructura social. Entonces ahí se naturaliza la violencia como un mecanismo también de que la violencia se perpetúe, porque al final la violencia es un mecanismo que tiene esta sociedad patriarcal para poder mantener el orden estructural, el status quo. Sí, el orden establecido. Muy bien. Bueno, definitivamente hay que trabajar en ese deber de prevención que mencionaba Larisa. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, que es Con una mirada. Ya regresamos con este tema que nos interesa a todas las personas. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR. Hoy sobre el tema de la violencia digital que están recibiendo nuestras niñas, niños y adolescentes actualmente a través, pues, de las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles. Ya vimos, pues, que con base en estos estudios del Global Kids Online y de tecnologías y violencia de género en las relaciones de pareja de adolescentes, que es una situación que se está dando constantemente y que incluso, pues, se está normalizando como se normalizan tantas otras manifestaciones de violencia. Ahora, ¿qué efectos tiene la violencia digital específicamente en nuestra niñez y nuestra juventud? Yo diría que es los mismos efectos que sufre una persona cuando está sufriendo cualquier tipo de violencia, ¿verdad? Nosotros lo dividimos como en un mundo offline y online, y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que empezar a cambiar, ¿verdad? O sea, no existen dos mundos paralelos, o sea, es un solo mundo, ya se mezclan y se intercalan siempre. Entonces, lo que nos pasa en lo real o lo que nos pasa en lo virtual nos afecta de la misma manera. De hecho, por ejemplo, vemos que el ciberbullying es la causa número 1, por ejemplo, a nivel de suicidio mundial. Ya estamos hablando que no solo a nivel países, les afecta tanto a las personas menores de edad que ya no saben cuál es el mejor escape, que no tienen otra alternativa, es la sensación a la que llegan, ¿verdad? Entonces, tiene situaciones a nivel físico y emocional severas que tenemos que trabajar y acompañar, ¿verdad? Porque si estas cosas no se trabajan ahora, van a tener un impacto a lo largo de las vidas de estas chicas y de estos chicos. Y yo creo que aquí es donde viene el acompañamiento de nosotros como personas adultas, ¿verdad? Ver en qué les está afectando, si los vemos que están retraídos, si los vemos que no quieren ir al colegio, a la escuela, si empiezan a quejarse, digamos, de algún tipo de síntoma físico, que me duele el estómago, que me duele la cabeza, que hoy no quiero ir,
que ya no quiero comer. Todo ese tipo son llamados de atención a los que nos tenemos que prestar atención, porque evidentemente están somatizando una situación que les está afectando y puede ser algo que les esté pasando en internet y que no sepan cómo conversarlo porque les da miedo, les da temor y ni siquiera saben muchas veces cómo apalabrarlo, ¿verdad? También que es importante porque no sabemos a quién llegar a acudir, porque ¿cómo les explico lo que me está pasando con alguien que estoy, por ejemplo, teniendo un juego en línea y que me está pidiendo cosas que me hacen sentir incómodo o incómoda? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a ver. Afectan en lo real, afectan en todos los sentidos, en lo emocional, en lo físico, en lo psicológico, y tenemos que empezar a enfrentarlo de una manera asertiva para que no les genere traumas a largo plazo. Sí, ahora, esto necesita pues un abordaje integral, ¿verdad? Como sociedad. Como decía Larisa, me gustó esa palabra, Larisa, hay un deber de prevención aquí bien importante, porque no es solo decir, sí, es que eso es normal, porque ahora todo el mundo tiene celular y cada quien tiene que ver cómo se la juega, cómo se defiende, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que están siendo bombardeados por este tipo de violencia, que sí es cierto, se traslada del mundo físico al mundo digital, pero es que en el mundo digital simplemente se multiplica indefinidamente y deja rastro, deja una evidencia, ¿verdad? Que tal vez los otros tipos de violencia que se dan más en lo privado, ¿verdad? Siguen siendo igual y siguen teniendo el mismo golpe sobre la persona, pero están ahí en lo privado. Es que esto es un multiplicador que no va a desaparecer nunca de Internet. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir esto? Para trabajar con estos niños, niñas y adolescentes para que no sean víctimas de esto o por lo menos cuenten con esas herramientas para enfrentarlo. Bueno, aquí se me va a salir lo de abogada de derechos humanos, ¿verdad? Para recordar que justamente el principal responsable de prevenir este tipo de situaciones es el Estado. Y el Estado necesita, por ejemplo, invertir en una institucionalidad, en una estructura que permita promover cambios, por ejemplo, culturales, porque podemos pensar en cambios jurídicos y este sería otro programa, ¿verdad? Pero usualmente lo que termina ocurriendo es que creemos que las leyes van a arreglar todo y no es así. Resulta que las leyes se tienen que implementar, las leyes se tienen que interpretar, ¿verdad? Y si no son aplicadas de una manera, digamos, coordinada, correcta, armoniosa, pues nada va a pasar. Entonces, realmente, más allá de la parte jurídica, que yo no voy a ser la que voy a decir que no es necesaria, sí necesitamos una inversión, por supuesto financiera, pero de recursos, de voluntad política, de narrativa, de visibilidad, ¿verdad? Hacia una institucionalidad que vaya, por ejemplo, pensando en un cambio cultural que puede venir justamente trabajando los roles estereotipos de género, ¿verdad? Porque algo que no hablamos y que tal vez sí me gustaría poner sobre la mesa es que muchas veces las conductas son valoradas de manera diferenciada entre hombres y mujeres, aunque sean personas menores de edad. Entonces, lo que haga una niña no va a ser valorado o juzgado de la misma forma que un niño. No digo que la violencia sea gradualmente diferente. Lo que digo es que va a haber un juicio de valor diferenciado. Y de nuevo caemos entonces en el tema de roles estereotipos de género, en donde nos damos cuenta que la violencia cibernética no es dirigida de la misma forma entre hombres y niñas, ¿verdad? O sea, entre niños y niñas, más bien, ¿verdad? O personas menores de edad, varones, y personas menores de edad, mujeres. Y eso lo vemos muy claramente en, por ejemplo, en los números del Observatorio del Poder Judicial, ¿verdad? Sobre género y justicia, en donde usualmente los victimarios son hombres, las víctimas son mujeres, incluso a nivel, digamos, de personas menores de edad. Entonces, yo sí quiero ser muy, muy enfática, ¿verdad? En que el Estado de Costa Rica tiene una deuda muy grande en ese sentido, en la inversión para el cambio cultural, que puede ser a través de la educación formal e informal, a través del arte y la cultura, a través hasta el del deporte, ¿verdad? O sea, en realidad a través de todo, y justamente eso se va a manifestar tarde o temprano en el plano cibernético. No obstante, si quiero ser también bastante enfática, que nuestra normativa, hay una discusión, digamos, o una tensión jurídica, en donde alguna gente dice, no, nuestro marco jurídico está perfecto,
esto, no necesitamos nada. Yo lo que diría es que justamente hablando de la brecha generacional, hay mucha gente que no termina de entender cómo esa violencia se manifiesta y cuáles repercusiones, digamos, puede tener de una manera, en una potencia mayor, ¿verdad? Porque la viralidad es definitivamente algo que no se va a poder medir de la misma forma en el mundo físico, por así decirlo. Sí, lo que mencionábamos en el bloque anterior, hay un trabajo importante que hacer, ¿verdad? Con padres, madres de familia, cuidadores, docentes, porque también aquí hay un tema de una brecha digital también, de que personas de cierta edad no vivimos este tipo de manifestaciones de violencia, vivimos otras, pero no estas. Entonces, yo se los digo, yo leí estos documentos y yo dije, pucha, a mí esto, la mitad de lo que dice que a mí no me ha pasado, ¿verdad? Y eso que por la profesión que uno tiene, pues uno se mantiene como informado sobre esto. Entonces, tendrán madres y padres y docentes, ¿verdad? La capacidad de enfrentar este tipo de situaciones, de orientar a estos niños, niñas y adolescentes si desconocen parte de esto que está sucediendo. Yo creo que es parte de la responsabilidad que tenemos. Yo lo veo en prevención y lo veo en macro. O sea, lo veo, cada uno de nosotros tiene un pedacito de responsabilidad. Yo como papá o mamá le estoy dando un dispositivo a mi hija o mi hijo. Tengo la responsabilidad de informarme cómo hacer un buen uso seguro y responsable de ese dispositivo. Una persona docente va a estar trabajando en el aula con tecnología, ya sea con computadoras, con tablets, con lo que necesiten. Tienen que aprender a hacer un uso seguro y responsable de las mismas. A nivel país, creo que ahorita, por ejemplo, en la Fundación Pan y Amor trabajamos con las operadoras de telecomunicaciones. Ellos venden un servicio de internet, tienen una responsabilidad para con las personas menores de edad también de cómo acceder a que las chicas y los chicos hagan un buen uso seguro y responsable de las mismas. Y así vamos en adelante. Hay que generar más leyes, hay que tener jurisprudencia. O sea, creo que tenemos que ir trabajando en conjunto y no podemos dejárselo a las personas menores de edad, porque realmente ellas y ellos son los más afectados en este caso. Ellos simplemente están recibiendo un dispositivo que empezamos a dárselos de una mala manera, porque generalmente se los damos para que estén tranquilos y quietos mientras vamos al súper, o mientras esperamos en una cita médica, o mientras estamos esperando en el restaurante. Y de ahí en fuera no les damos más información al respecto. Entonces creo que nuestra responsabilidad es realmente saber cuándo se los damos, por qué se los damos, establecer límites claros, saber manejar todos estos dispositivos nosotros como personas adultas, sin informar, sin comentar, sin compartir toda la información de mis hijas y mis hijos en redes sociales, sin ponerles en riesgo también, porque muchas veces nosotros hacemos ese tipo de conductas y los estamos también exponiendo a situaciones de riesgo y de peligro, ¿verdad? Y creo que es parte de lo que debemos de empezar a hacer. ¿Qué podemos hacer? Leer más, informarnos más. Hay muchas páginas en Internet. Internet está bien. Las redes sociales y todo nos provocan riesgos, pero también nos dan herramientas. Busquemos esas herramientas. Informémonos. Por ejemplo, en Fundación Pan y Amor hemos desarrollado páginas para las personas con roles de cuidado y acompañamiento que les pueden ayudar. Busquemos información, informémonos. Para las personas docentes hay cursos, hay muchas cosas que nos pueden ayudar también. Esa es nuestra responsabilidad como sociedad, al fin y al cabo. ¿Cómo protegemos para que el riesgo que existe en Internet no genere un daño en una persona menor de edad? Que al final de cuentas ese es el objetivo en general. No los vamos a eliminar, no los vamos a desaparecer. Sí. Cada vez vienen retos más grandes y más complejos y tenemos que ir enfrentándolos. Hagámoslos de forma inteligente, de forma segura, para proteger a las chicas y a los chicos de estas situaciones. Sí, y sobre todo pues tener esa conciencia, ¿verdad?, de que las manifestaciones de violencia están en todas partes, ¿verdad? El mundo digital no es la excepción. Es una responsabilidad compartida, como dicen ustedes, es en el momento en que le damos acceso a nuestros niños, niñas y adolescentes a todas estas tecnologías, hay una responsabilidad compartida de la familia, de los centros educativos, de la sociedad en general. Y en definitiva, pues, reitero sus palabras, aquí el objetivo es proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes y es la responsabilidad de todos y todas. Esperamos que un espacio como este sirva, ¿verdad?, para que la gente empiece a hablar más sobre esto, buscar información en Pan y Amor, en el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional, en los proyectos que desarrollan otras entidades públicas y privadas sobre esto y hablar más sobre esto, pero sobre todo hablarlo con ellos y con ellas, con nuestros niños, niñas y adolescentes, para que tengan la confianza de contarnos luego cuando alguna situación
situación de estas aparece y no la vean como algo normal. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr. También puede buscar más información en la página de Paniamor o en la página del Instituto de Estudios de la Mujer. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.